Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Asensio, Charla entre Desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Hoy una charla amena, tranquila, buscando respuestas. Respuestas al pensamiento filosófico mexicano. ¿Qué respuestas busco? El por qué a uno de los pensadores básicos de la filosofía mexicana no se le enseña, no se muestra al público, no se tiene ni siquiera la bibliografía completa de este personaje en México. Y estoy hablando de José Vasconcelos. Escribió una gran cantidad de libros, a lo mejor el más importante, podríamos decir, La raza cósmica, sus libros de historia con el Ulises criollo, su libro de estética, su libro de ética, él siendo de profesión abogado, el que escribió el logo de la UABC, por mi raza hablará el espíritu, se metió a la política, se postuló a la presidencia de la República Mexicana, no llegó a tomar ese cargo, no llegó a ganar la presidencia, en varias ocasiones exiliado de México, fundador junto con otros compañeros del Ateneo de la Juventud. Les digo, un gran escritor de literatura y de filosofía. Y les digo, siendo abogado de profesión, político, historiador, escribe la historia de una manera muy particular, a lo mejor egocéntrico, donde él es el centro de la historia. De acuerdo. Sin embargo, ¿cuál realmente es el problema para que este gran escritor mexicano, oaxaqueño, no sea mostrado de gran manera en la educación de México? Porque aparte, fundador de la Secretaría de Educación Pública, gran creador de muchas bibliotecas en México, bibliotecas ambulantes, un gran propagador de la educación rural. Y aún siendo católico, buscó una educación laica. Un personaje, les digo, que al final de cuentas es muy importante en la historia. Apoyó a Madero, apoyó a Venustiano Carranza, apoyó la Revolución Mexicana, pero sí tenía una forma de pensar que no fue la que ganó en la historia. Y creo que su gran error histórico fue haberse declarado admirador del nazismo. Y lo peor de todo es que lo hace en cadena nacional, en un programa de televisión. Ya de gran edad, sin embargo, admite su preferencia. Eso no le quita la importancia de su pluma, pero como buenos individuos somos seres
o por lo menos en México, que la historia que fomentamos, que a los escritores que fomentamos son aquellos que nos muestran el camino de la democracia predominante. Algo similar le ocurrió a Juan Rulfo, donde el gobierno lo detuvo, ya que su novela Pedro Páramo era una crítica social fascinante. Y lo detienen. Después le rogaban que escribiera. Ya no lo hizo. Pero a José Vasconcelos, pues realmente la pluma se le desarrolló de gran manera. Más de 15 libros. Y les digo, con una manera muy peculiar de escribir. La raza cósmica, un libro fascinante con una gran problemática. Podemos escudriñar el libro, podemos diseccionarlo, podemos encontrar en su estructura, sí, su pensamiento, podríamos decir un pensador de ultraderecha, a lo mejor fascista. Bueno, hay quienes lo manejan así y ponen sus argumentos. Yo no lo creo. Él en su libro La raza cósmica indica, y lo dice textualmente, si nos unimos a ser pensadores aliados a los Estados Unidos, vamos a hacer un English Town. Fríos, pragmáticos, aunque no nos queda. Así lo dice. Si nos uniéramos de forma contraria a Latinoamérica, a Hispanoamérica, hubiéramos logrado otra cosa. Un país más unido a lo dionisíaco, al baile, al amor, a la rumba, al juego, a la diversión, que no tiene nada de malo. Él creía fielmente en su forma de pensar. Y eso vale la pena mostrarlo. Hace una propuesta educativa bastante interesante. Le llama a la educación estructurativa. Educación estructuralista, y el libro es de Robinson a Odiseo, donde muestra una forma de educación, les digo, interesante, donde él quiere que el artesano sobresalga, que la técnica se enseñe, pero que sea superior las humanidades, el arte, la estética, la ética, la moral. Que hoy en día sabemos que la Secretaría de Educación Pública ha eliminado en gran parte este pensamiento cívico, ético, filosófico. Les está dando una preponderancia mínima. Triste verlo, pero también, como les digo, la historia la escribe quien gana.
Y sabemos la tendencia que tiene la nueva escuela mexicana, y es ideologizar para mantener a un partido en el poder por más de 70 años, más de lo que lo hizo el Partido Revolucionario Institucional. Y lo dicen abiertamente, eso es lo que buscan, superar esos 70 años del Partido Revolucionario Institucional. Bueno o malo, no me importa. ¿Qué es lo que sí me importa? Es enajenar a la mente juvenil, aprovechándose que que es el partido en el poder y que tiene toda la estructura para poder cambiar leyes. Pues claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Y está en todo su derecho. Sin embargo, aquí, mexicanos, algo bien importante. Creo que un partido no se debe perpetuar. Debe de haber momentos de uno, momentos de otro, momentos de otro. Entiendo los argumentos que dicen, si es un partido, pues va a crear una estructura social bastante importante, claro, para quien esté en el poder. Lo podemos ver con la reforma judicial. No van a cambiar nada. No van a cambiar nada estructural. Van a cambiar a personajes. Y se van a justificar de otra manera. ¿Por qué? Porque ahora quien va a elegir a los jueces vamos a ser nosotros. Se suponía que en la democracia el gobierno es quien manda. Entonces la democracia del PRI, del PAN, pues no fue democracia, porque ellos eran quienes elegían a los jueces. Entonces ahora vamos a ser más democráticos, porque ahora nosotros vamos a elegir a los jueces, aunque no sepamos ni a quién fregados vamos a elegir. Y lo que es peor, nos van a poner, al igual que para la presidencia, 1, 2, 3, 4, 5 candidatos y elige entre ellos. Ni los conocemos, pero por lo menos vamos a decir es el que sonríe mejor, porque ni siquiera hacen propuestas reales. En las elecciones pasadas para presidencia de la República, 3 candidatos y una sola tenía propuestas reales. Y no eran propuestas nacidas de ella, eran propuestas nacidas del presidente actual. A lo mejor ella participó en la creación de estas propuestas, de acuerdo. Sin embargo, sabemos que traen una gran carga del presidente saliente. Y hacen un desplegado con 20 cambios a la Constitución mexicana. Y esa fue la propuesta de la candidata a la República. Las 20 propuestas que había hecho el presidente. Simplemente dice, yo soy una continuadora del camino de este partido, pues claro que las voy a aceptar, de acuerdo. Y ¿quiénes van a escribir mal de estos cambios? Nadie. ¿Por qué? Porque son el partido en el poder. Y es real cuando Noroña dice, no hay quien pare este cambio. No lo hay. Porque al final de cuentas ya tienen toda la estructura para hacerlo.
Yo creo que es la primera vez que escucho a la Cámara de Senadores realmente debatir sobre un punto. Y lo hizo el partido de Morena, como lo hizo los partidos de oposición. Hubo un buen intercambio de ideas. Sin embargo, Noroña podría reconocer un buen ejercicio democrático, muy buen debate por ambos lados. Sin embargo, no me importa. Nadie va a parar la transformación. Ahí lo dijo todo. Entonces, al final de cuentas, en estructura general, hay que reconocer que José Vasconcelos no se equivocó. Nos hemos hecho pragmáticos y buscamos una estructura pragmática de democracia. No se equivocó. Sin embargo, no le damos voz en la educación actual. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar a darnos cuenta que somos fieles seguidores del país del norte, más del norte que México, ¿no? Y que al final de cuentas el Tratado de Libre Comercio o el TLCAN realmente vamos a estar subyugados por esta potencia. Vamos a lo mejor ganar algunos escaños, vamos a mejorar algunos puestos, y para hacerlo viable pues le estamos haciendo un frente. Ahora vamos a invitar al presidente, al más grande opositor de los Estados Unidos, al presidente de Rusia. Sabemos que no nada más viene para ver el cambio de presidente. Sabemos que viene con una carga y una propuesta interesante económica. Y sabemos que trae propuestas de él y sabemos que trae propuestas de su grupo. Y él va a ser un buen enfrentamiento para México, escucharlo, ver qué opciones tiene y enfrentarlas a las propuestas de los Estados Unidos de Norteamérica. Que si Vasconcelos estuviera aún presente, pues a quién le iría, ¿no? Creo que a ninguno de los dos bandos hoy en día. Él tenía otro pensamiento, un pensamiento más lúdico. Decía, realmente nuestro carisma, nuestro ethos, realmente es algo más divertido, es algo más amoroso, armonioso, con un ritmo, con la danza, el juego, el calor, no con ese pensamiento frío, pragmático. No se equivocó, les digo, al final de cuentas, seguimos la estructura pragmática de los Estados Unidos, nos guste o no, y educativamente vamos por lo mismo. Y políticamente somos pragmáticos, buscamos esa dirección. Hay quienes dicen es que vamos para una izquierda. Bueno, con Andrés Manuel López Obrador no somos de izquierda. Con la nueva presidenta, para no decirle presidente, con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, yo reconozco que ella es una pensadora realmente más de izquierda. Pero tampoco nos queda, como lo diría Vasconcelos. Pero vamos a escuchar las propuestas, vamos a verlas.
Sin embargo, hay que escuchar a ese fundador de la Secretaría de Educación Pública. La educación debe hacer gente humanista y no de nombre, de vida. Gente pensante, gente que sepa que el mundo te enseña a sobrevivir y la universidad te enseña a elevar el espíritu, no como sucede hoy en día. El mundo te enseña a sufrir y la universidad te enseña a trabajar, no a pensar. No nos olvidemos de ese pensador José Vasconcelos, al igual que pensadores adicionales como Octavio Paz, que hace una crítica al sistema, aún siendo miembro del sistema del Partido Revolucionario Institucional. Pero al leer El laberinto de la soledad, hace unas críticas muy, muy importantes. Y una de ellas es: estamos haciendo algo que nos hace girar y girar dentro de un algo que no nos deja salir a ser ese país que pudiéramos ser. Eso mismo que hizo Juan Rulfo, esa crítica que realizó al gobierno de su época y que hoy en día caería bastante bien en esta época. Yo les he asegurado que el partido de Morena no es nada diferente al Partido Revolucionario Institucional de los años 80. Me van a crucificar por eso, no importa. Valdría la pena el debate. Para mí. Para ellos no. ¿Por qué? ¿Para qué debatir si tienen todo el poder para hacer lo que ellos quieran? La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, son de ellos. La oposición no tiene ni voz ni voto. Hay que hacer los que permanezcan para creernos que tenemos un país democrático, que tenemos un país libre, un país con un Estado de Derecho, un país con una educación propia. Pero es real esto. Y también algo bien curioso es darnos cuenta que pensadores del extranjero analizan el pensamiento de José Vasconcelos y se les hace una maravilla. Y nosotros los mexicanos ni siquiera lo hemos leído. Pero ahí la dejo. José Vasconcelos, el Ulises criollo. José Vasconcelos cometió un error expresar su pensamiento. Pero si eso es un error, filósofos, educadores, guardemos silencio porque nos estamos enjuiciando nosotros mismos. Pero eso es lo que busca el libre albedrío. Viva México. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Raúl Asensio
Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Les recomiendo leer la obra de José Vasconcelos.